Hola a todos, soy su Dr. Maiter, estoy súper feliz en el Cañón del Chicamocha, Bucaramanga, Santander, Colombia. En un escenario espectacular. Ustedes no se imaginan la paz que se respira aquí. Para hacer hoy un espectacular video en YouTube, donde vamos a hablar sobre el estreñimiento, sobre el principal efecto secundario de la dieta keto. Pero quiero decirte algo, si no te da estreñimiento, lo estás haciendo mal. El estreñimiento es parte de ti, es parte de tu vida, y eso que no como dulce, ¿no? Es parte de tu vida, y quiero hoy explicarte por qué sucede el estreñimiento en dieta keto, por qué el estreñimiento produce tantos síntomas indeseables en ti, y por qué se produce. Primero, se produce porque venías de años comiendo mierda, porque tu cuerpo estaba acostumbrado a comer mierda, porque llevabas 10 años comiendo exceso de carbohidratos, el 60% de lo que comías hasta que eres keto era solo carbohidratos, y ese carbohidrato estaba repleto de fibra que no necesitaba, pero lo cual tu colon y tus intestinos se acostumbraron de una manera perfecta, y de un momento a otro tú decides cortar con la fibra y cortar con el carbohidrato. Y no quiere decir que tu colon y tu intestino necesite fibra para vivir. Lo que quiere decir es que obviamente va a sufrir por el cambio alimenticio, y ese sufrimiento va a ser alrededor de unas 6 semanas. Quiero que lo tengas súper claro. 6 semanas en la cual tu intestino se va a acostumbrar a esta nueva forma de vida. ¿Qué es lo que le pasó a tu intestino para que tenga estreñimiento? Primero, el 90% de las personas que inician una dieta keto van a hacer estreñimiento severo, y solo el 10% van a hacer diarrea. Y a mí me encanta que la gente que hace estreñimiento lo haga bien hecho. O sea, sí, por eso viene del griego constreñir, ¿no? El estreñimiento viene del griego astringer, que es constreñir, así como durito, como compactico. A mí me encantan las mujeres compactas, duritas, a ti también. Igual el bolo. El bolo sale compactico, y eso no quiere decir que sea malo. ¿Cuándo es malo el bolo compactico? Cuando crea problemas en ti. Cuando el estreñimiento no es una enfermedad. Quiero que lo tengas súper claro. No es una enfermedad. Es un trastorno, es un síntoma de que algo diferente está pasando en tu cuerpo. ¿Qué está pasando? Por alguna razón tu intestino comenzó a funcionar mucho más lento. Primera razón. Y la segunda razón, tu bolo alimenticio comenzó a deshidratarse. Y al deshidratarse quiere decir que tú te estás dejando deshidratar. Esa es la principal razón. La dieta keto, al no activar la insulina, obviamente botas una gran cantidad de líquidos que no necesitas, pero además de eso deshidratas tu bolo alimenticio, y ese bolito va a salir por detrás, así compactico y sequito. Chéverísimo, a mí me encanta que salga seco. Pero también, ¿cuándo es malo? Cuando ese bolo es tan duro que produce en ti o hemorroides o sangrado. Entonces, bajo ese orden de ideas, te estoy diciendo que lo que está pasando en tu cuerpo es un fenómeno fisiológico que te va a dirigir a algo hermoso, y que si tú, que tienes estreñimiento, dejas de tenerlo, es porque comenzaste a comer mierda. A las 6 semanas todo se va a regular y vas a tener otro intestino. Tienes que resistir estas 6 semanas. Ahora, no es obligatorio que tengas que ir al baño todos los días. A ver, ¿qué quiere? ¿Cuándo es malo? Cuando se trastorna tu vida. Pero para mí, ir al baño no una vez al día, sino una vez cada 3 días, no es malo. Ay, no quiere decir que eso te vaya a engordar. Ay, doctor, es que me peso y eso me pesa. No, no te pesa nada, porque son unas bolitas deshidratadas. Quiero decirte que el estreñimiento se clasifica para los gastroenterólogos, del 1 al 7. Y el estreñimiento grado 1 es cuando tú vas al baño y haces unas pepitas de cabra, se llama eso. Ay, qué lindas las pepitas, y las vas botando por ahí, pero no por ahí, déjalas en el baño. El grado 2 es cuando las pepitas se unen de 2 y 3. Perfecto. El grado 3 es cuando las pepitas forman una morcilla. Los que viven en Colombia y los que viven en Latinoamérica me entienden que es una morcilla. Y así va llegando hasta que el estreñimiento crea grado 7. A mí me encanta la morcilla. O sea, cuando ya mi bolo es morcilludo, a mí me gusta. No, ya cuando se está volviendo pepitas de cabra me voy preocupando, porque me toca hacer mucho esfuerzo. Ahora, deja que todo fluya, como digo yo. O sea, no hay nada peor que tú seas acostumbrado a ir al baño todos los días y que te sientes en el baño a forzar lo que no va a venir.
no te preocupes. Tu intestino está lento. Lo que antes demoraba 12 horas o 24, ahora va a demorar 72. Deja que él llegue allá. Recuerda, el intestino se puso tan lentico que él va a ir lentamente. Y cuando toque las compuertas del cielo allá abajo, él te va a avisar y tú vas a salir. Mira, si vas al baño a forzar tu cuerpo a que hagas popó, perdiste. No forces a tu cuerpo, tranquilo, tu cuerpo es perfecto. Soy tu doctor Baiter. Ahorita en la próxima parte del video te voy a explicar esos 7 o 10 cosas que puedes hacer para que no tengas estreñimiento o para que puedas mitigarlo. No te preocupes, te quiero mucho. Mentiras, estamos aquí perfectos. Bueno, señores, antes de seguir, ¿quieren saber esas 7 cosas de tu doctor médico loco, doctor Baiter, para evitar el estreñimiento? Pues bueno, primero, estás obligado a darle clic aquí y suscribirte a mi canal. Y segundo, mira el video pasado donde hablo con Joanita y le explico cómo seguir bajando de peso. Si tú eres una ketóloga que no estás bajando de peso, mira, hunde aquí y sigue. Señores, ¿cuáles son esas 7 cosas para que el estreñimiento sea mínimo? Primera, tienes que tomar mínimo 4 litros de agua con sal rosada del Himalaya. Ya te lo expliqué. Tu popó, eso, así le dicen los franceses. Tu popó está duro y está deshidratado. Pues simplemente hidrátalo. Así como quieres hidratar tu piel, así como quieres hidratar tu cuerpo, hidrata tu popó. ¿Cómo? Tómate 4 litros mínimos de agua con sal rosada del Himalaya. Segundo, ya te expliqué, es un problema de fibra. Muchos dirán, doctor, es que yo necesito la fibra porque la fibra es la que le da el butirato y el butirato es la forma como se alimentan los colonocitos, o sea, las células del colon. Yo te digo, mire, ¿sabes qué? El butirato es el mismo hidroxibutirato menos un oxígeno. Tú produces 150 gramos de beta hidroxibutirato al día que le va a dar energía a los colonocitos. Entonces, ¿de dónde vas a obtener la fibra? La fibra la vas a obtener de los vegetales. ¿Qué vegetales son grandes en fibras? Lechugas, espinacas, acelgas, brócoli, aguacate, todas las clases de lechugas romanas, todo. Eso tienes que comer mucha fibra. Cuando digo mucha fibra es tu buen plato grande de ensalada en tu almuerzo. Ahí vas a obtener la fibra que necesitas. Ahora, cuando te estés pasando la fibra y la comida, necesito que hagas algo impresionante. Y es comer despacio y masticar bien. Comer despacio y masticar bien permite que tú cojas la fibra y la vuelvas nada para que entre perfecto a tu estómago y con los ácidos biliares de esa fibra ayude a tener un mejor bolo. Cuarto, quinto, te dije, muy importante, que tu intestino por alguna razón se está moviendo más lento. Pues listo. ¿Por qué no haces que tu intestino se mueva más? ¿Cómo se hace que tu intestino se mueva más? Simplemente camina, trota, haz algo en las mañanas, fuerza que tu intestino se mueva. Si él no se quiere mover, tú haz que se mueva. Así facilito, todo el día. Tienes que estar todo el día así, así. Y cuando llega el momento, ¡pum!, se abre la compuerta y todo se acabó. ¿Listo? Además, es muy importante, además de estos tips que te estoy dando, que comas mucha grasa. La grasa, tú sabes que tú que si estás casado o si tienes novia, sabes lo importante de la lubricación, ¿no? Cuando tú utilizas lubricante, todo fluye, todo entra fácil y todo lo que entra fácil igual sale fácil. Entonces, lo que tienes que hacer es comer grasita. Come mucha grasa, 70% de tu plato en grasa, pero más aún, te tengo algo mejor. Aceite de oliva, 2 cucharadas en la noche para que ese bolo llegue fluido y delicioso a su terminal profunda y central en la Torre Eiffel. No, mejor dicho, ustedes ya me están entendiendo a dónde quiero que llegue, pero lleno de grasita. ¿Listo? Entonces, fibra, movimiento, agua y grasa es lo principal. ¿Dónde puedes obtener más grasa además del aceite de oliva? También puedes utilizar aceite de ricino. Y el aceite de ricino te tomas una cucharada en la noche y te la pasas con agua y es buenísimo. Otro, vamos en el 8º, 9º o 10º, no sé. Te voy a decir algo espectacular. Y tiene que ver con el magnesio. Yo siempre te había dicho que utilizaras cloruro o citrato de magnesio o glicinato. Ahora te digo, si tienes estreñimiento, utiliza óxido de magnesio. El óxido de magnesio tú sabes que no se absorbe. O sea, no te va a servir el magnesio
para los calambres, pero te va a servir porque el óxido de magnesio, al no absorberse, pasa por los intestinos y produce algo de diarrea, como la leche de magnesia, pero vas a utilizar óxido de magnesio y te lo vas a tomar en la noche. Y solo si ya ninguno de estos resultó, puedes ir a la droguería y comprar unas grajeas de bisacodilo, y el bisacodilo te lo tomas por 7 días y te va a ayudar. Todo esto que lo que trato de decirte es, hay mucho por hacer con el estreñimiento. No tienes que ir a comer mierda, o sea, no tienes que ir a comer fibra, no tienes que ir a comer salvado de trigo, ni que a echarle fibra, ni siquiera tienes que ir a comer linaza o chía o cualquiera de estas cosas para los pájaros. Cero. Y menos fruta, o sea, ni papaya, ni fruta, nada. El estreñimiento se cura simplemente hidratándote, lubricándote, comiendo bastante vegetal y llenándote de grasita. Soy tu Dr. Maite. Dime que te gustó, porque si te gustó, te reto a que te suscribas a mi canal. El mejor canal. Yo no sé, nadie te dice la parte científica como te lo dice tu Dr. Maite. Todo lo que entra tiene que salir. No te estoy diciendo que tiene que salir ya. Puede salir en 3 días. Pero lo importante es que no salga con sangre. Eso es lo más importante. O sea, lubrícate bien. Soy tu Dr. Maite, te quiero mucho. Ojalá te haya gustado. Y ojo, si eres keto, tienes que estar estreñido. No hay nada que hacer. El estreñimiento es parte importante de la dieta keto. Soy un médico especialista en cuidado intensivo, que lo único que quiere es que tú seas un keto perfecto. ¡Ah!